actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Bien, ¿cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Como lo hago habitualmente, saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, a Radio Naciones Unidas, Radio Vaticana, un cordial saludo, como de costumbre, al Papa Francisco, y también un cordial y abrazo a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este, en Uruguay. Vamos a irnos a una ciudad maravillosa, la Ciudad Luz, Mar del Plata, en Argentina. Ahí tenemos que darle la bienvenida a Pablo Portalupi. Qué cosa. Portalupi. Sí, señor. La lengua a veces falla. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto de saludarte y bienvenido. ¿Cómo le va, Agustín? El gusto es mío. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Aquí bien, aquí con un tiempo medio extraño, sale el sol, se va, y seguimos con la pandemia, que también es motivo de debates entre aquellos que vinculan la pandemia con la política y no usan barbijo, y aquellos que asumen la responsabilidad de conducirse como ciudadanos y cumplen las restricciones que hay que cumplir para que esto no se agrave. Pero bienvenido, Pablo. Seguramente gracias, al menos nos contarás algo de Mar del Plata. Avanza la vacunación, acá venimos a paso de tortuga. Pero bueno, en otro momento eso lo podremos conversar. Bien. Hay muchas expectativas políticas que han despertado muchos análisis después de la locución de casi 2 horas del presidente Alberto Fernández en la apertura del Congreso, al lado de la vicepresidenta, que yo no sé si es vicepresidenta o presidenta a la sombra, pero bueno. La vicepresidenta en ejercicio de la presidencia. Sí, o presidenta a la sombra, ¿no? Pero bueno, dejó mucha tela para cortar, y sé que tenés una invitada especial con cual vamos a poder pasar revista a qué pasó ayer en el Congreso y qué dejó ese mensaje tan largo del presidente Alberto Fernández. Sí, lo que voy a decir no es un cumplido, no es para quedar bien, es una de las personas de invitada más, en serio lo digo, más brillantes que tiene la ciudad de Mar del Plata. Y ojalá pueda llegar lejos en política, porque la política necesita personas como la persona que hoy tenemos de invitada. Bien. Para presentar. Una muchacha joven, talentosa, abogada, hace política hace tiempo, tiene ambiciones, es Juliana Santillán. Le damos la bienvenida. Juliana, mucho gusto en saludarte y bienvenida. Muchísimas gracias, Agustín, muchísimas gracias, Pablo, por tus palabras, y a toda tu audiencia en Miami, Agustín, saludar, y bueno, aquí estamos para poder hablar un rato. Te cedo la mano de apertura, Pablo, adelante. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Qué decís? Perfectamente bien, salvo comidos por los mosquitos en Mar del Plata, que tenemos tantas cosas, entre tantas pandemias, en este momento una invasión atroz de mosquitos. Además así de mosquitos. Completa. No, lo que dije es cierto, y además sos una gran analista de la política argentina, y el gran tema que nos roza también a los marplatenses, a todo el país, obviamente, es el eterno discurso presidencial de ayer, del presidente Alberto Fernández, inaugurando el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, un discurso de batalla, un discurso, bueno, que seguramente vos analizarás mejor que nadie. ¿Qué te pareció a grandes rasgos las 2 horas de locución presidencial? Bueno, el discurso ante la Asamblea Legislativa de casi 2 horas de duración, en ese discurso el presidente Fernández dejó innumerables frases destacadas sobre la gestión de la pandemia y la recuperación económica en el futuro, y en su mayoría también sobre la gestión anterior. También se ocupó de hablar del gobierno anterior, como si no tuviera nada que hacer. El rol de la justicia en esta oposición, y sobre todo también se habló del escándalo de la vacunación VIP.
El discurso se puede dividir en tres partes. Se habló de la pandemia, de las vacunas, se habló de las críticas justamente al gobierno anterior, del endeudamiento y sobre todo de la justicia, remarcando muy fuertemente la necesidad en esta sesión legislativa del 2021 instalar una posible reforma judicial. Sí, ya arrancó el discurso, marcando la cancha, ¿no? En la tercera frase ya se refirió a la herencia económica y sanitaria del gobierno de Mauricio Macri. Él dijo que tenían, digamos, un logro inmenso en el 2020, que era evitar la saturación del sistema de salud, y gracias a ese trabajo colectivo de persona a persona, se estaba logrando salir de esta crisis. Él decía que cualquier razón se volvía válida para lograr estos objetivos, ¿no? Como digamos, todos los fines justifican los medios. En este logro del gobierno de avanzar sobre la pandemia también habló justamente de la batalla que no había terminado, y entre los fines del año pasado, y sobre todo de este año, ya en el comienzo, se habló sobre el impacto de la segunda o tercera ola de la enfermedad con distintas mutaciones del virus. Por eso instaló el problema sobre que no estaba resuelto y que no nos hemos cuidado aún lo suficiente. Y bueno, siempre corriendo el eje de lo que se estaba, corriendo el eje de la vacunación misma. Perdóname, te doy pie para una idea. Yo lo que, digamos, ante este discurso de trinchera, si hubiera una segunda ola, que seguramente va a venir, y hubiera una estampida de contagios, ¿con qué consenso el presidente va a buscar apoyo de la oposición para eventualmente tomar medidas de confinamiento? Con ninguno, ya no puede. Además de que la gente no le cree más, ¿no? Con todo lo que pasó con las vacunas, pero además de ello, ¿no? Mira, el consenso en lo que tiene que ver un gobierno socialista y comunista, como el de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que es un binomio, es un bifrontismo, es la primera vez que el peronismo presenta un gobierno de doble mando, que es el peronismo y el kirchnerismo simultáneamente. Podemos decir que uno fue elegido gracias a la dueña del otro, que fue la vicepresidenta, primer caso en el mundo en donde un vicepresidente elige a su presidente. Eso ya es un escándalo. Pero más allá de eso, en este consenso y búsqueda de pesos y contrapesos para las decisiones políticas, siempre es necesaria la primera y segunda oposición, que son Cambiemos y el resto de los partidos que están en ese frente. Por supuesto no lo tienen, por lo tanto todo siempre tiene un viso de totalitarismo y cuestión muy adosada a los principios básicos del comunismo, que es hacer todo por decreto y sin la opinión de los ciudadanos. ¿Tendrá que gobernar en guerra a partir de ahora, después de las declaraciones que hizo contra el gobierno de Macri, contra el tema de la deuda externa y todas estas cosas? ¿Entramos en un tema de guerra en los próximos 2 años? ¿O 3? Entramos en un contexto de campaña, lo cual es un contexto de guerra naturalmente. Por supuesto que Alberto Fernández y Cristina Fernández todavía no han mostrado cómo van a jugar esta próxima elección legislativa parlamentaria de medio término, porque por supuesto se está esperando, como han hecho históricamente, qué hace Cambiemos o qué hace la primera oposición para después dar esa novedad. Es un contexto de guerra, pero lamentablemente los que están en el medio son los adultos mayores, que son las primeras víctimas de este ataque atroz de la pandemia. Después los niños que han sido confinados en sus casas sin recibir educación adecuada y bajo los medios mínimos de comunicación que este gobierno no ha sabido también administrar. Y sí, es una guerra y va a ser despiadado. Sin duda, Alberto es el salvavidas de Cristina si puede dominar la situación de la justicia. ¿Qué expectativas tenés, teniendo en cuenta que eres abogada y además analista política, de cuál será el porcentaje de éxito en esta misión que lleva adelante Fernández para precisamente potenciar otro tipo de justicia? Siempre lo que dice Alberto Fernández, inclusive en el peor momento de la pandemia en Argentina, del coronavirus, él hablaba de una reforma judicial. Mientras se moría la gente masivamente casi, o se tergiversaban ciertas estadísticas para decirnos que era una gran pandemia o un gran flagelo. Porque no olvidemos que también han tocado los números para que pareciera que fuera realmente una pandemia desastrosa.
La reforma judicial que propone Alberto Fernández siempre está indicada a, digamos, quedarnos con lo peor de la justicia, que tiene que ver con las subrogancias, con abrir más oficinas de la justicia, más estamentos judiciales, aquellos lugares que siempre van a ser ocupados por los amigos del poder, por los jueces amigos. Y por supuesto, el único requisito por el cual Cristina Fernández fue candidata a vicepresidenta fue por los fueros, para tener esa protección que le dan los fueros vicepresidenciales para poder no ser tocada por la justicia. Pero tú crees que va a haber una pulseada muy fuerte. ¿Vos creés que va a salir victorioso en esta pulseada Alberto Fernández? Mira, hay algo muy claro, Agustín, que tiene que ver con que Alberto Fernández quiere que los jueces paguen ganancias sí o sí, porque dice que son los únicos en todo el espectro social y público y privado que no pagan ganancias. Así que quizá en eso estemos todos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo, pero hay mucho interés que va por otro lado y es muy difícil lograr semejante regulación sin lograr esos consensos que no tiene. Por lo tanto, creemos que la justicia en Argentina va a tener definitivamente que ponerse o pararse de manos ante Alberto Fernández para que no pueda llevar adelante sus como decimos en Argentina, sus curros con la justicia, que tiene que ver con dejar de perseguir a los corruptos del gobierno anterior, que no es Cambiemos, sino que es el kircherato de Alberto Fernández con Cristina, y anteriormente Néstor Kirchner, que han dejado tendales y tendales de causas judiciales que todavía no han sido resueltas. Por lo tanto, no tocar esas causas judiciales a cambio de que los jueces comiencen a pagar ganancias, yo creo que va a ser una pulseada en donde va a haber que llegar a un medio término. Van a querer negociar una cosa por la otra, porque realmente los jueces que quieren investigar son los que están bajo el ala de Alberto Fernández. ¿Osvaldo? Sí, yo agregaría, Pablo, agregaría que además un instrumento que está utilizando el gobierno es la ANSES ahora, con la reforma previsional judicial que se aprobó el 12 de marzo de 2020, un día después que la OMS declaraba pandemia del coronavirus, y cuando todo el país hablaba del coronavirus, el Senado, manejado por Cristina, aprobó la reforma previsional que le permite ahora a la ANSES mandar carta apurando a los fiscales y jueces molestos al kirchnerismo, entre ellos Eduardo Tayano, que investiga el vacunatorio VIP, o Carlos Stornelli, que se jubilen. Una forma de decir, bueno, ya inicié el trámite de jubilación, jubilate y andate. Está utilizando ese mecanismo. Y yo agregaría algo más. Yo creo que el discurso de ayer terminó de tomar forma luego de la condena a Lázaro Báez. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos, tanto Juliana como Agustín van a estar de acuerdo, que el kirchnerismo, cada vez que recibió un golpe, fue por más. Cuando recibió el golpazo del voto no positivo de Cobos, el ex vicepresidente Julio Cobos, ¿qué hizo después? Manoteó la SFJP. Lo que pasa es que uno pierde perspectiva y se olvida de cómo se dieron cronológicamente los hechos. Cuando en 2009, Francisco de Narváez le gana a Néstor Kirchner y Daniel Scioli juntos en la provincia, atrás de eso, Néstor Kirchner hace las PASO y va por más. Yo creo que la condena a Lázaro Báez termina de enojar. La condena a Lázaro Báez y el vacunatorio VIP previo terminan de enojar a Cristina, y que obviamente influye en el discurso de ayer de Alberto Fernández. Y la verdad que el escenario que se viene es muy, muy complejo, con un kirchnerismo decidido. Hoy salió a hablar Parrilli, el mayordomo de Cristina, como le dicen aquí, y Guado de Pedro a que el Senado pueda interrogar a los jueces. Es una verdadera locura, una locura. Que lo analice Juliana. Sí, Alberto Fernández, digamos, en el discurso ha cometido varios furcios y sobre todo de sentido común, de fallas o falta de sentido común. Siempre Parrilli, cuando sale a hacer algún comentario posterior a un discurso, generalmente siempre embarra más la cancha, porque son los fanáticos del poder. Son esos que hablan en nombre de Cristina.
por lo tanto se inmolan, son fusibles, que saltan, simplemente, como pasa siempre. Cuando se inicia la investigación de Cabot, el periodista, por la ruta Diego Cabot, por la ruta del dinero acá en el 2012, se empiezan a destramar acciones de kirchnerismo desde muchísimos años antes, ¿no? Por lo tanto, la condena de Lázaro Báez pareciera que es, en definitiva, baja en cuanto a la cuantía de lo que es el castigo por cárcel, pero empieza a cerrar cierta grieta de la justicia con la sociedad en cuanto a las no definiciones por plazos de pena con este tipo de condenas. Interesante todo este análisis. ¿Qué piensa Cristina, que estuvo allí escuchando, observando y hasta con sus ojos orientando cuál era el objetivo que tenía que alcanzar con su mensaje, Alberto? ¿Qué pensar del rol de Cristina en este último, digamos, los próximos 3 años? Cristina Fernández obviamente es parte del frontismo, del bifrontismo, y es el ala kirchnerista, que es el ala dura de lo que es esta coalición que nos gobierna. Por supuesto, siempre se dice son palomas y halcones. Bueno, ella es la que lidera el ala de los halcones. En este sentido, creo que acá lo que vamos a empezar a ver es un fuerte posicionamiento de Máximo Kirchner, que es la representación más cercana a Néstor Kirchner. Por lo tanto, Cristina va a empezar a tomar un rol protagónico, pero cada vez más desde la sombra, más desde salvaguardar su imagen pública, quizás porque se vienen momentos muy importantes y decisivos, que es el comienzo de la nueva disputa por la presidencia, nuevamente por la reelección. Y cada vez que un gobierno tiene que reelegirse, en el último periodo, la última parte del periodo que está gobernando, siempre suelen guardarse un poco las caras. Lo que está haciendo, lo que vimos físicamente de Cristina en el día de ayer fue que no usó barbijo, contra todo pronóstico que uno pensaba que se podía generar una transmisión de mensaje, de metamensaje. Físicamente ella hizo todo lo contrario. Mientras todos estamos usando barbijos en todas nuestras actividades profesionales y tratando de dar el ejemplo a nuestros hijos, ella da el ejemplo a su pueblo que no hay que usarlo. Entonces, eso es un mensaje muy duro, muy contradictorio, pero tiene que ver con esto, Agustín y Pablo. Ella ya se vacunó, por lo tanto está dando un mensaje que es el siguiente: yo ya me vacuné, por lo tanto no tengo que preocuparme tanto por el coronavirus, por lo tanto es exitosa la campaña de vacunación, y eso es un mensaje político. Tenemos por delante digamos, un tiempo difícil, un tiempo complicado. Veremos qué pasa. ¿Cómo ves el rol de Mauricio Macri a partir de ahora? Mauricio Macri como líder, o digamos como último jefe de la oposición en Cambiemos, que no es en este momento la figura más importante o que más mide. No olvidemos que Patricia Bullrich y Larreta son en este momento quienes más miden en cuanto a la imagen positiva. Mauricio Macri sigue siendo ese perfil en donde lo sacan y lo muestran cada tanto en alguna red social, pero después lo tienden a guardar, porque no son presentaciones que sirvan. De hecho, María Eugenia Vidal no aparece en ningún medio, no da declaraciones. Se asomó un poquitito en los últimos días. Es un poquitito, pero para decir a qué estamos, sí, no se olviden de nosotros, pero no están en un rol de dar mensajes partidarios todavía, porque me parece a mí que tiene que ver con la composición preelectoral o electoral que tienen que todavía sentarse a diagramar. ¿Qué rol visualizás en este entramado tan complejo de la política argentina, Lilita Carrió? Elisa Carrió cometió el acto de renuncia a una banca en la cual había ganado, y eso generó un reemplazo de un diputado que es Patiño, que es de corte liberal, de hecho es parte de nuestro armado político de Republicanos Unidos en provincia de Buenos Aires. Patiño es el reemplazo de Elisa Carrió, y Elisa Carrió lo que hizo fue abandonar al electorado en cuanto a la representación por la República o la defensa de la República, que ese es el metamensaje siempre de cada acción de Lilita Carrió. Yo creo que lo que va a pasar con ella es que desde el retiro
va a volver a pedir a los argentinos que sigan a Juntos por el Cambio, porque la República está en peligro, porque se viene el totalitarismo de Alberto Fernández, y esos discursos que para mí ya están trillados, a mí personalmente me aburre, porque la República no está en peligro, la República son sus instituciones, es el Estado de Derecho, y puede estar en riesgo muchas cosas, pero no la institucionalidad. Y cuando se brinda a la gente ese mensaje de permanente riesgo de la República, se empieza a diluir ese mensaje también. Entonces yo creo que Elisa Carrió tiene un mensaje para mí diluido, desdibujado, y ya es parte quizás de lo que estamos viendo todos los argentinos que requieren una renovación política. Bien, necesitamos una mujer que tome la posta y que vaya hacia adelante, y ¿por qué no? Juliana Santillán. Lo vamos a hacer desde mi espacio Republicanos Unidos. Tenemos la fuertísima y enorme convicción que los argentinos necesitan una tercera opción. No todo es el kirchnerismo, el peronismo y Cambiemos. Estamos los liberales, que venimos con una visión de sentido común, de hacer lo que está bien, lo que corresponde para que le vaya bien a la gente. El que quiere estudiar, el que quiere progresar, el que quiere tener lo suyo, el que quiere viajar, lo puede hacer. Y basta de recibir la dádiva del Estado mediante las asignaciones, los IFE, los APP, todos estos recursos nuevos post pandemia que nos quieren instalar como ya parte de lo que es la vida de un ciudadano, que es no trabajar y quedarse en la casa. Entonces, muchos de los dirigentes de Republicanos Unidos tenemos la convicción de empezar a trabajar en el Congreso Nacional, en cada municipio, en cada Consejo Deliberante, con las ideas de la libertad que tienen que ver con achicar el Estado, que sea cada vez menos intervencionista y que el privado en algún punto sostenga justamente ese perfil de lo público, pero en un mix de acciones conjuntas, ¿no? No solamente vivir del Estado y obviamente bajar el gasto público, bajar impuestos, retenciones y regulaciones que son onerosas e inútiles en la Argentina porque no nos dejan crecer y producir. Por lo tanto, todo aquel dirigente que defiende estas ideas creo que necesita y merece una oportunidad en el Congreso. Juliana, te agradecemos muchísimo todo este tiempo. Seguramente en los suceder de los días estaremos nuevamente consultándote y conversando sobre el futuro de la Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, a Pablo y a toda tu audiencia, y siempre acá esperándolos de nuevo. Va a ser un gusto, va a ser un gusto. Pablo. Gracias, Juliana. Sí, una última reflexión. Creo que estas elecciones de medio término en la Argentina son claves porque al ser mandatos de 4 años ahora, terminan siendo una elección estratégica. Lo que pasa es que con el kirchnerismo del poder nunca se sabe, porque en 2009, que habían perdido, redoblaron la apuesta, se radicalizaron, y fue reelecta Cristina, ayudada, si se quiere, por la muerte de Néstor Kirchner. Y en 2013, cuando Massa le gana al kirchnerismo, casi estuvieron a punto de ganar en 2015. Así todo creo que son claves para, como dice Juliana, incluir dentro del Congreso más diputados y senadores opositores, y marcarle un poquito la cancha a un kirchnerismo que se va a radicalizar claramente. Lo dejó ayer en claro Alberto. Él creo que va a terminar de cumplir su mandato, y Cristina, como bien dijo Juliana, va a tener cada vez más poder en las sombras, prolongando su poder hacia su hijo Máximo, que además tiene un parecido con el padre, que eso puede espantar a muchos, pero también atraer a otros. Bien. Lo lamentable es que no escuchamos que Cristina tenga futuro de presa. Nos hubiera gustado transitar ese camino y que ese camino alguna vez se dé por terminado y se sepa si realmente tiene que estar presa o no. Pero bueno, eso será otro capítulo. Muchas gracias, Pablo. Nos encontramos en cualquier otro momento. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Un saludo a todos. Gracias, Juliana, también. Gracias a Juliana, un gentil saludo desde aquí, y agradeciéndole todo su apoyo y además deseándole que logre su objetivo. Hacemos la pausa, venimos enseguida.